como también ya ustedes están acostumbrados, o si, bueno, participan por primera vez en un seminario, siempre les avisamos que el seminario se está grabando para que, bueno, sepan que todo lo que pase aquí va a quedar en una grabación. También siempre les digo que estén atentos, por favor, por si alguien se pone en la sala de espera. Todos los que están participando del seminario, quizás con la excepción de los que puedan estar como con una etiqueta de invitado, pero no hay muchos que estén así. Pero bueno, por alguna razón algunos, no sé si es por la cuenta con la que se están conectando, entran como invitados, pero cualquier otro pueden darle acceso a los que estén en la sala de espera. Entonces, sin más, voy a presentarles a la doctora Nelva Almanzo Ortega. A pesar de que es profesora de nuestra división de posgrado, es posible que algunos de los, sobre todo si hay algunos egresados, puede que no la conozcan, porque bueno, los que son del tecnológico sí la conocen. Pero bueno, voy a leer algunos de sus datos a manera de introducción y de presentación al seminario. La doctora Nelva es profesora de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del ITLA desde abril de 2019. Entramos juntos. Tiene doctorado y maestría en Ciencias de la Computación, otorgado por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CENIDET, en Cuernavaca, Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, del CONACYT. Tiene más de 25 artículos con arbitraje publicados y ha impartido 12 ponencias en congresos internacionales. Además, ha realizado estancias de investigación en Brasil y en España. Y además del ITLA, ha impartido cursos en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata y en el CENIDET. Actualmente participa en varios comités tutoriales a nivel de maestría, tanto en ITLA como en la UAM. Pues le damos la bienvenida al seminario a la doctora Nelva, que hoy nos va a abordar un tema, bueno, siempre son temas interesantes. Algunos a mí me resultan más interesantes, pero siempre son temas interesantes que nos motivan a escuchar. Nelva nos va a hablar de un algoritmo muy famoso, tal vez el más famoso de todos los algoritmos de clúster, de agrupamiento no supervisado, que es el K-means. Nos va a hablar de los antecedentes y de algunos retos del algoritmo. Adelante, Nelva. Muchas gracias, doctor. Gracias por la presentación y agradezco a todos los presentes también que están por aquí. Buenas tardes. Y sin más, pues voy a compartir mi pantalla para que vean mi presentación. Y comienzo compartiendo. Bueno, pues como les comentaba, el doctor Manuel, estudié mi doctorado en el CENIDET, en el área de Ciencias de la Computación, y principalmente estuve analizando mucho este algoritmo que, como comenta el doctor, es muy popular, es de los más utilizados, sobre todo porque ofrece grandes soluciones a los problemas que tenemos ahora con las generaciones de datos. Nos ayuda a procesar y a tener resultados, digamos, fáciles de interpretar por medio de sus salidas. Entonces, para apoyarme en esta presentación, quiero que sea, bueno, un poco amena. Nada más voy a tocar tres puntos para estarme apoyando. Les quiero presentar desde el principio algunos conceptos generales de lo que es el clustering. ¿Por qué hacemos agrupamiento? ¿Por qué es importante que conozcamos este tipo de técnicas? Y muchos ejemplos donde se ha estado aplicando este algoritmo, que, como les decía, no es el único, son muchos, pero es muy útil para estar haciendo investigación y obteniendo resultados. Entonces, ya que les presento la parte genérica con los ejemplos y algunas aplicaciones que hay de agrupamiento, voy a continuar hablándoles ahora sí del algoritmo K-means, que es uno de los más populares del clustering,
de dónde viene, cuál es el problema que resuelve este tipo de algoritmos, cómo lo podemos definir matemáticamente y su implementación también. Entonces, ya que les comenté esta parte, voy a hablar enseguida de desarrollo de mejoras estratégicas. Llamo mejoras estratégicas a la parte de estar optimizando este tipo de algoritmos. Les comentaba que es uno de los más populares, prácticos y sencillos de implementar, pero muchas veces ya estando en el ámbito de la investigación y teniendo retos de información que generan las diferentes áreas, a veces estos algoritmos empiezan a saturarse, ya sea por espacio en memoria o también por tiempo de procesamiento. Entonces es importante estar acondicionándolos, haciéndolos mejores para que trabajen con las nuevas condiciones que está exigiendo la vida diaria en este caso, ¿no? Porque finalmente son áreas del dominio de la vida de todos que nos brindan alguna tecnología, una aplicación, o simplemente nosotros trabajamos con ellos sin darnos cuenta al ir al banco, a una tienda, lo que sea, ahí siempre hay datos que se están procesando. Entonces es importante tener algoritmos que procesen bien esa información de manera rápida y eficiente. En este sentido, les voy a platicar de algunas heurísticas y artículos en los que he estado trabajando, la experiencia que tengo desarrollando las mismas y en la parte de la publicación también, nada más para que tengan un contexto y al final también pues hacerles una invitación de investigación, pero eso ya cuando lleguemos a ese punto. Entonces voy a comenzar con la parte del clustering, donde, como les comentaba, ahorita ya es imposible que estemos desconectados a través de un dispositivo del mundo real. Es decir, todo lo que se está manejando en diferentes áreas y dominios, nosotros con la facilidad de nuestro teléfono incluso podemos hacer ya diferentes operaciones, ya sea transacciones bancarias, hacer una reserva, conectarnos con amigos, hacer llamadas, hacer todo tipo de cosas que nos contactan con el mundo, y todo eso que estamos haciendo nosotros lo están haciendo miles de millones de personas conectadas alrededor del mundo. Entonces, si se fijan, comienza a haber una generación masiva en todas las áreas y en todos los dominios. Y alguien tiene que procesar ese tipo de datos, ese tipo de información. No nada más se queda guardada o generada, sino que hay que estar haciendo un procesamiento de la misma para identificar patrones de valor, información que sea útil para nosotros y para la empresa y para el dueño de esos datos, que nos permita optimizarla y tomar decisiones, sobre todo eso. Entonces, como ya es un problema, un reto grande estar manipulando estos datos, comenzaron a surgir también diferentes técnicas en la parte de lo que ya esos datos, como eran tan grandes, se les llamó Big Data. Entonces, en la era de Big Data, que es lo que estamos viviendo, hay muchas opciones que tenemos para hacer esta manipulación, este procesamiento y esta transformación de datos con el objetivo de obtener conocimiento. Entonces, algunas de ellas podemos ver. Aquí tenemos el análisis en tiempo real, algo que se hace, por ejemplo, con las bolsas o en las finanzas, el mercado, cómo se está comportando, cuáles son las tendencias y hacer algunas predicciones. Está también la clasificación, que nos ayuda por medio de algunas etiquetas a poder hacer un mejor manejo de la información mandándola a clases. Hay también sistemas de recomendación, sistemas de minería de datos que se aplican sobre todo a las redes sociales, que también han sido un boom. Sobre todo, por ejemplo, tenemos los Twitter o algunos bueno, ya está desaparecido el G+, pero también era una de las redes importantes que usaba esta información, algunas reglas de asociación, y lo que yo les voy a hablar en esta presentación nos vamos a enfocar totalmente al clustering. Entonces, para ponerlos más en contexto de qué es el clustering, les presento un ejemplo muy sencillo.
Es nada más para que tengamos el concepto, cómo se aplica, cuáles son los resultados y cuáles son las decisiones que se pueden tomar. En este caso, lo que vamos a hacer es tomar como entrada a un conjunto de individuos. Entonces, es una muestra pequeña de una población donde lo que nos interesa es identificar qué rasgos tienen estas personas, es decir, cómo es su personalidad. Y para poder saber cómo es su personalidad y qué relación hay entre ellos, vamos a tomar sus características. Características que están relacionadas con la personalidad de un individuo. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de la autoconfianza, la autoestima, empatía, convicción y liderazgo, nada más por mencionar algunas. Entonces, estamos partiendo de un conjunto de individuos que presentan estas características, pero nosotros queremos saber cuáles son los rasgos particulares de ellos y cómo están relacionados. Entonces, lo que se hace es un agrupamiento, es decir, de estas características que estamos evaluando en este conjunto de personas, algunas se tienen que parecer más entre ellas, por ejemplo, los rojos muy similares entre ellos y diferentes a los amarillos y los verdes. Lo que nos da como resultado es que podemos diferenciar de esta muestra que tomamos de estas personas que fueron seleccionadas para el experimento o la prueba, tenemos diferentes personalidades. Personalidad 1, 2, 3. De este modo ya sabemos que los verdes son afines porque tienen personalidades similares entre sí, pero su personalidad no es tan afín a los de la personalidad 2 y la personalidad 1. Entonces, si se fijan lo que hicimos, partiendo del conjunto de los individuos que están dispersos con sus características y que no sabemos qué relación hay, a lo que nos ayudó el agrupamiento es a generar esos clústeres o grupos, es decir, meterlos en un mismo conjunto donde los demás integrantes sean miembros que se parezcan, que tengan características, que tengan afinidades y que sean similares entre sí. Entonces, eso es a lo que nos ayuda el agrupamiento, a identificar características, a ponerlos en un mismo grupo y que los podamos identificar de esta manera. Entonces, de manera general, una vez que comprendemos cómo se comporta el algoritmo, podemos saber cómo se comportan también los datos. ¿Qué significa que tengamos objetos dentro de un mismo grupo y por qué tenemos otros objetos en un grupo diferente? En este caso son 3 grupos los que están en el ejemplo, pero ya sabemos que los 3 tienen características diferentes entre cada grupo, pero similares entre los objetos que están en el mismo grupo. Entonces, de esta manera es una de tantas en que podemos hacer la identificación de patrones, porque estamos trabajando con las características que tienen los individuos y ya los vamos seccionando o segmentando, hacer un agrupamiento de ellos. Y bueno, como más adelante les voy a hablar de K-means, es uno de los principales porque sobre todo nos permite esta facilidad de interpretación de los resultados. Partimos de un conjunto de datos que nosotros desconocemos y cuando lo es procesado con el algoritmo K-means, el resultado son los grupos y esos grupos ya presentan ciertos patrones. Es decir, ya se agruparon las características que son similares, nosotros lo interpretamos y se procede a la toma de decisiones. Muchos de estos agrupamientos también se utilizan en lo que vemos en aplicaciones diarias, que ya estamos muy familiarizados. Por ejemplo, cuando en Amazon nos comienza a hacer alguna recomendación de productos, lo que está haciendo es analizar las características que tienen los productos, cuál es la similaridad que hay entre ellos o también la disimilaridad para poder hacernos recomendaciones. Entonces nos puede recomendar esta aplicación productos. En Spotify nos hace sugerencias de canciones o listas que nos pueden interesar. En Facebook también tenemos lo de los amigos, tenemos películas y tenemos también diferentes sugerencias cuando entramos a motores de búsqueda para hacer consultas
también nos apoya ahí con algunas ideas o sugerencias. Entonces, todas esas sugerencias, películas, amigos, música y productos, lo que está pasando detrás es que se está haciendo una evaluación, una comparación de similitud entre las características de todos ellos y poder hacernos la recomendación. Continúo con otros ejemplos donde se aplican este tipo de técnicas. Es muy común también en la segmentación de mercados, es decir, a quién va dirigido cierto producto o a quién nos interesa que llegue al final, que sean nuestros clientes potenciales. Lo vemos también con la visión de computadora, que aquí les decía que es muy importante, sobre todo esa parte de patrones. Siempre estamos buscando patrones en los datos y el agrupamiento nos ayuda a obtenerlos de manera sencilla. También en la parte de epidemiología se ha utilizado sobre todo para identificar regiones que tienen una alta población, un alta índice de mortalidad en la población para alguna enfermedad o algún virus, algo que estemos dando seguimiento por parte de esta área. También se utiliza mucho en la segmentación de imágenes que nos permite identificar ciertas zonas o regiones que nos permiten resaltar algo de interés que estamos buscando en las mismas. Y en la geoestadística también para identificar puntos altos o bajos de las diferentes regiones geográficas. Entonces, continuando con los ejemplos, les presento ahora algunas investigaciones recientes donde se ha mantenido la aplicación de este tipo de técnicas, por ejemplo, en la identificación de noticias falsas, que ahora es un tema también muy en boga, que de repente tenemos acceso a tantas fuentes y a tantos medios y tanta gente que escribe, que es difícil hacer una diserción de cuáles son noticias verdaderas o por lo menos un poco más objetivas a las noticias tendenciosas o noticias falsas. Entonces aquí ellos parten de una primera categorización, cómo van a hacer la identificación de las noticias. Si se fijan, esto me gustó porque es muy gráfico partiendo de los diferentes documentos, tomando los términos, que en este caso, en el ejemplito que les puse de los individuos en su personalidad, tomamos las características de los individuos. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con los términos. ¿Qué términos están manejando en ese documento? Ya sea una noticia de Twitter o de Facebook o de donde provenga, de diferentes fuentes. ¿Cuáles son los que más se repiten? Si son tendenciosos o no, estar haciendo un filtrado y una comparación para identificar la similitud o disimilitud y poder identificar si es una noticia que es tendenciosa o que es más objetiva que las demás. Uno muy popular que también ya hemos visto mucho, casi desde el inicio del correo electrónico, es que empieza a filtrarse mucha publicidad o muchos correos que no son de nuestra importancia, lo que es el spam. Entonces, también para aplicar los filtros se utiliza algunas técnicas de agrupamiento. En este caso, lo que vemos es que está filtrando de todos los correos que llegan, hace una selección donde también identifica, por ejemplo, en el asunto o en el contenido qué información viene y esa información la empieza a comparar con, por ejemplo, los que hacen correos que ya identificaron que son para fraudes con tarjetas de créditos o publicidad o ganchos que nos llevan a otra liga, a otra página y ya por ahí nos llevan a sitios que nos pueden robar la información. Y en general, pues, información de emails que son publicidad, digamos. Otro muy popular es la parte de la actividad criminal. Hay muchas investigaciones que se orientan en este sentido, pero todos están buscando o están siguiendo un mismo ciclo, es decir, parten de patrones. ¿Cuál es el comportamiento criminal en una actividad? ¿Cómo saber si alguien está teniendo una actividad criminal en su sistema, o ya sea que la reciba o ya sea que esté siendo la fuente de esta actividad? Entonces, para identificar ese patrón, nuevamente necesitamos identificar
las características, hacer una selección que nos permita identificar esa actividad criminal, tener una representación de las mismas y aplicar un método para identificar la similitud que existe entre ellos. Una vez que ya tenemos la métrica, se comienzan a generar los grupos para saber qué tipo de actividades están teniendo los usuarios de una red, por ejemplo, y una vez que los tengamos agrupados, entonces ya se puede identificar cuáles están haciendo buen uso o están teniendo una actividad normal y cuáles ya presentan cierta tendencia de fraude o de criminalidad en las actividades que están realizando. Aquí vemos lo que les comentaba, que para la parte del agrupamiento no solamente es K-means, tenemos diferentes técnicas, pero las que más se utilizan son las particionales. Aquí la vemos con un 72% y justamente K-means es uno de los algoritmos que entra en los particionales. Para hacer análisis en cuestiones paralelas, les contaba que muchas veces nuestros equipos o computadoras o la computadora de la empresa que es rebasada por tanta información que se presenta hoy día. Entonces es necesario migrar a otras infraestructuras o arquitecturas que nos permitan mayor procesamiento, mayor capacidad de almacenamiento y sobre todo de manipulación. Es decir, en esos grandes equipos que podamos hacer una manipulación completa aplicando diferentes técnicas para poder extraer los patrones que nos interesan de la información. En este caso se está utilizando una taxonomía o framework de Spark, donde lo que hace es partir del conjunto grande de datos, es decir, ya estamos hablando de Big Data, y al mismo tiempo está haciendo una comparación con los algoritmos que se basan en K-means, los jerárquicos y algunos basados en densidad. Si bajamos en cada uno de los nodos, podemos ver que para la parte de K-means aplica muchos algoritmos de Machine Learning, como pueden ser Fuzzy. La parte de aplicar estadísticas también es muy importante, que nos está diciendo esos algoritmos y ese conocimiento, y ver si lo podemos escalar. Sobre todo eso, ¿no? Que podamos ir más allá con la información que tenemos. En los buscadores también se está utilizando. En estos casos es un ejemplo muy sencillo de cuando se hace una comparación. En la sección de imágenes lo que hace es identificar un patrón, cuáles se parecen entre ellos, cuáles son muy similares, y cuando pongamos la palabra, lo que va a hacer es regresarnos todos los que presenten esas mismas características y presentárnoslos como una respuesta a lo que estamos buscando, que se parece y que cuenta con las características que estamos buscando. Está también ahora muy de moda, sobre todo ya que estamos trabajando más en línea con equipos a distancia, dando clases o recibiendo cursos o manejando todos nuestros materiales, como lo que estamos haciendo ahorita a través de una computadora. Entonces, también cuando vamos a la parte de educación, lo identificamos el agrupamiento como una técnica importante, sobre todo en la parte de modelado. Si se fijan aquí, siempre partimos de conjuntos de datos que necesitan recibir un preprocesamiento o una transformación o hacer algo que nos permita estandarizarlos, limpiarlos para después poder aplicar la técnica que nos interesa, en este caso la del clúster, modelar por medio del agrupamiento lo que tenemos en esos datos y poder después publicarlo a los demás. ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Cuáles son las técnicas con las que se están apoyando? Los datos que presentan similaridad, ya sea para un curso o un tutorial o lo que sea que se quiera enseñar a través de la red. Vemos aquí también la parte de los clientes haciendo un agrupamiento con únicamente 2 características. Vamos a agrupar nuestros clientes, cuál es el comportamiento de sus compras a través de lo que están gastando comparado con el número de visitas que hacen a nuestro sitio.
Entonces aquí ya podemos identificar un patrón de los que gastan poquito y van poquitas veces, y digamos algunos que gastan mucho, pero van poquitas veces también, y los que gastan mucho y van mucho. Entonces ahí tenemos diferentes secciones y ya se les puede hacer diferentes ofertas a los grupos o clústeres que se están formando una vez que analizamos el comportamiento de ellos por medio de cuánto compran y cuántas veces están en nuestro local. Los sistemas de recomendación también son muy importantes, que están más en función al ejemplo que les ponía al principio con lo de Amazon y Spotify. Entonces, ellos siempre nos están recomendando y normalmente o no son recomendaciones no siempre del sistema, sino que están analizando nuestros gustos, es decir, qué buscamos, qué productos nos tardamos más tiempo ahí revisando sus características, o si lo comparamos con algún otro, o qué estamos haciendo. Entonces ahí lo que analiza es nuestro comportamiento, qué gustos tenemos, qué películas vemos, qué productos compramos o qué música escuchamos, y lo que hace es de todas esas categorías que tiene y ver cómo nos movemos entre ellas, genera grupos de representativos, grupos o clústeres. En este caso, 3 opciones para cuando nos estamos acercando a ellos en nuestras búsquedas, comenzar a hacer cuáles son los que se parecen más, para de la lista que ya tienen ir a buscar y hacernos una recomendación o sugerencia. Entonces, cuando nosotros aceptamos la sugerencia o la recomendación, lo que hacemos es retroalimentar ese sistema que ya nos está analizando, darle parámetros de ajuste para que nos siga recomendando cosas similares o para que nos recomiende cosas que no son tan similares. También se aplica sobre todo cuando se quiere implementar nuevas tecnologías, cuando se hace un estudio de la zona. Aquí lo vemos para poner un sensor de red para un wireless. Entonces, ¿dónde es el mejor lugar para colocar un punto de acceso? Hay que identificar la estructura, la gente, cómo se está moviendo, dónde hay más, digamos, en el ambiente una mejor distribución o un mejor posicionamiento para que haya acceso y la red pueda funcionar de la mejor manera. También en el área de la medicina, en este caso lo vemos para ver cuál es el componente principal de algún medicamento. Entonces vamos a dar seguimiento desde que tenemos los medicamentos que vamos a utilizar. Aquí, si se fijan, estamos utilizando 2 técnicas a la par. Se está haciendo un agrupamiento, pero también se está haciendo una clasificación. Entonces entra la parte del agrupamiento, cuáles son nuestros medicamentos. Después, ya que tenemos el conjunto de medicamentos y los tenemos segmentados, es decir, ya se particionó ese conjunto principal, identificar en cada uno de ellos cuál es el componente principal o el componente activo. Entonces, hacemos de esos componentes activos nuevamente un agrupamiento para poder saber de ellos cuál es el que tiene mayor presencia o más altos niveles en la tableta o en el medicamento. Una vez que sabemos, volvemos a agrupar para ver en este caso si tiene altos contenidos de hierro o plomo. Entonces, si se fijan, no son pocos los ejemplos y no son pocas las áreas en lo que estábamos comentando de aplicaciones. Son muy variadas, vienen de diferentes dominios. Eso quiere decir que no está limitado y que lo está utilizando mucha gente y desde muchos sentidos, ¿no? Entonces ya tienen la idea, la definición general del agrupamiento, del clustering, ya lo repasamos con muchos ejemplos, y ahora sí les voy a hablar del algoritmo K-means. Para hablarles de K-means les comentaba que no es el único algoritmo que existe. En la parte de agrupamiento lo encontramos en minería de datos, en ciencia de datos también. Pero aquí, para mostrárselos, aprovecho la parte del Machine Learning, del aprendizaje máquina. Entonces,
Para el aprendizaje en máquina hay diferentes tipos de aprendizaje, puede ser regresión o reforzamiento, pero los más populares es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Lo podemos diferenciar a grandes rasgos, el supervisado del no supervisado, en que el supervisado parte de una categorización o etiquetas que nos permiten hacer clasificación o regresión con los datos. En cambio, cuando tenemos un conjunto de datos que no tiene etiquetas, la técnica que se emplea es el agrupamiento, la parte del clustering. Entonces aquí viene toda la otra nueva clasificación, que es lo que veíamos un poquito en el ejemplo de la arquitectura de Spark. Les comentaba que había los jerárquicos, también utilizan algunas redes neuronales, redes gaussianas, los modelos de Markov, pero el que a nosotros nos interesa, el top 10 de los más populares y utilizados, es el algoritmo K-means. Y este algoritmo pertenece a una familia de algoritmos similares, por ejemplo, el K-medoides o el K-modas, y también se agrega a ellos la parte de Fuzzy-C-means. Entonces, la diferencia aquí es que Fuzzy genera agrupamiento suave y K-means genera agrupamientos duros. Entonces, vamos a ver de dónde viene este algoritmo. La idea en general o el problema que se les presentó a diferentes personas fue de generar un método que les permitiera hacer el agrupamiento. Y fue aquí muy interesante la parte de todos los que propusieron este algoritmo desde diferentes dominios sin conocerse, pero a todos se les presentó un problema similar donde tuvieron que implementar una técnica o un método que les permitiera solucionar el problema que se les presenta, que era un problema de agrupamiento. En este caso, uno de los primeros fue Steinhaus en el 56, él trabajando en la parte de mecánica y antropología, se le presentó el problema de segmentar un sólido X en K partes. Entonces, para identificar cómo hacer esa segmentación, propone su método a su manera de K-means. Lloyd en el 57 también él trabajaba en los laboratorios Bell, en el área de comunicaciones y electrónica, y el problema que se le presentó fue transmitir una señal de un punto A un punto B. En este caso, él empieza a trabajar con un algoritmo o con un procedimiento que se maneja en R1 en una sola dimensión, porque lo tiene que pasar con un cable, pero bueno, la idea fue la misma, transmitir esa señal peridimensional, hacerlo genérico, X con una densidad f de X. Ellos fueron 56 y 57. En el 65 y 66 se encontraron otros investigadores que estaban trabajando también algo similar, pero en el área de la taxonomía y la botánica respectivamente. Aquí el problema es que también estaban analizando características, uno de mariposas y el otro de lirios acuáticos. Entonces tenían un conjunto de muestras que eran sus vectores de características y necesitaban saber cuál era la relación que había entre este tipo de características para poder generar grupos de las mariposas y de los lirios. Finalmente, en el 67 aparece McQueen, él trabajando en el área de estadística en la Universidad de California, trabajaba mucho la parte de psicología y de comportamiento humano. Entonces, él utiliza el mismo método con la única diferencia de que actualiza los centroides después de cada asignación de objetos, es decir, ya cuando vamos teniendo o el algoritmo va haciendo una asignación de que un objeto corresponde a un grupo, inmediatamente comienza a hacer una actualización del resto de los centroides. Y a él es al que se le debe, ahora sí, el término. Ahí aparece por primera vez un nombre para ese algoritmo, para ese método que habían estado usando todos y que se llamó K-means, porque trabaja con generar K, que son las particiones de los datos, y la medida de similitud por medio de la distancia euclidiana lo hace a través de la media.
Entonces ya les dije que ese es el algoritmo, lo podemos definir como un método iterativo. Aquí estamos partiendo de un conjunto de datos que no tienen etiquetas, que no sabemos qué relación hay entre ellos, y lo que nos permite hacer este algoritmo es particionar este conjunto de entrada de pruebas y generar particiones. En este caso, que sean mayor a 2, porque no tiene mucho sentido que generemos un solo grupo con un conjunto de datos y el resultado va a ser lo mismo que tenemos de entrada. Entonces aquí en este ejemplo que les presento, lo que vemos es, partiendo del conjunto de datos, se están generando 8 particiones donde lo que el algoritmo hace es comparar las características, en este caso X y Y, cuáles son más similares, generar un centroide, que es los puntos negros que vemos en cada grupo, en cada región de color, y formar los grupos. Y lo que estamos aquí resaltando es que los grupos, los objetos que están en el grupo de color azul tienen mucha relación entre ellos, pero tienen diferentes características o diferentes atributos con los morados, los verdes o los rojos en general en el resto de los demás. Aquí vemos un comportamiento un poquito nada más dinámico de cómo comienza desde la primera iteración a hacer ese ajuste, a estar generando los cálculos de distancia para cada uno de los objetos. Y si se fijan, lo que se está moviendo es el centroide, es decir, se está ajustando a cuál es el mejor agrupamiento que se va a hacer de ese conjunto de datos. Y una vez que ya no hay un movimiento de centroides, el algoritmo se detiene y nos arroja las particiones finales o el agrupamiento final. De manera formal lo podemos definir de esta manera. Les comento que esta técnica es un algoritmo heurístico y se encuentra dentro del área de los NP-hard. Aquí me voy a apoyar en describir esta parte de, era lo que les comentaba, cuando tenemos un conjunto de datos pequeño, el algoritmo nos da una solución rápida y efectiva, pero como se encuentra dentro de del dominio de los problemas NP, el tiempo de solución no es polinomial, entonces la complejidad que tiene el algoritmo es alta. Y el problema que les comento que resuelve partiendo de un conjunto de datos, lo que tiene que hacer es particionar apoyándose de un criterio de similaridad que puede ser la distancia. En este caso tenemos los conjuntos, los objetos, que cada uno de ellos son números reales y son de más de una dimensión, una o más. Entonces trabajamos con esos datos para generar más de 2 grupos. Y aquí tenemos el conjunto de los grupos que se van a formar para tener las diferentes particiones. Esto es, los grupos con su centroide y su conjunto de objetos. Y como es un problema NP, lo podemos plantear también desde la área de la optimización, como que tenemos que minimizar una función objetivo, en este caso la distancia que hay del objeto a cada uno de los centroides y que cada una de las particiones pertenezca únicamente a un grupo, porque les comentaba que es un agrupamiento duro y que nada más esté minimizando la distancia que hay de ese objeto a ese conjunto de centroides. Bueno, a ese centroide, porque nada más pertenece a uno. Aquí está un algoritmo estándar donde vemos los pasos que involucra esta técnica o este método para al final llegar a los grupos. Partimos de 2 conjuntos de datos, uno con los objetos y otro con los centroides. Entonces, ya que tenemos objetos y ya que tenemos centroides, se hace el cálculo de la distancia para asignar el objeto al centroide más cercano. Es la parte de clasificación. Una vez que están clasificados, se hace el ajuste de los centroides, que es lo que veíamos en las estrellitas que se están moviendo. Se está calculando la media para generar el nuevo centroide y hacer la condición, llegar a la condición de convergencia. Si ya no hay movimiento, es decir, que ya los objetos están estables, el algoritmo termina. Lo vemos aquí en un diagrama de flujo
donde primero tenemos que elegir cuántas particiones queremos hacer de ese conjunto de datos, es decir, darle el valor de K, el parámetro. Después, asignar el objeto al centroide más cercano. Se recalculan los centroides de acuerdo a los objetos que ya pertenecen a ese grupo y al final únicamente verificar si ya se cumple la condición de convergencia. En caso contrario, regresar a clasificar y generar los nuevos centroides. Les comento que como es tan popular, así está implementado en diferentes herramientas. Unos de las más populares son los que les presento aquí. Por ejemplo, la herramienta de minería de datos KNIME, también en RStudio, SPS, que es un programa estadístico que es propiedad de IBM. También en MATLAB hay diferentes métodos y técnicas que nos permiten ejecutar el algoritmo. En Weka, que también es muy usado en la parte de minería de datos, y el algoritmo Python. Bueno, sobre todo las APIs, el lenguaje que ya lo tiene como embebido este método. Y les voy a presentar a manera de ejemplo cómo se trabaja con el algoritmo K-means en R y en Python. En este caso lo que vemos con R, ya hay una función nativa que nos permite llamar el algoritmo K-means. Lo que metemos en X es el conjunto de datos que nosotros queremos que se particione, cuántos centroides vamos a darle, es decir, este es el parámetro K, cuántas particiones se van a formar. Aquí nos pide otro parámetro, cuántas iteraciones va a hacer, ese sería su parte de la convergencia. Si no itera antes de ese número, tiene un valor máximo para que el algoritmo no se cicle. Y aquí la parte interesante con R es que nos permite identificar o seleccionar con qué algoritmo queremos trabajar. Al principio les comenté que todos habían hecho una aportación o que varios investigadores desde sus dominios habían presentado una técnica para el agrupamiento. Entonces, algunas diferencias pequeñas sobre todo están en la parte de inicialización, cómo inicializan el conjunto de centroides y el resto lo hacen igual. Entonces tenemos a Loy, a Forgy, McQueen y también a Hartigan. Y aquí tenemos el resultado de este método en R. Y lo que vemos es que partiendo del conjunto X, que es lo que le dimos, en este caso un conjunto de ciudades, y nos presenta ya una agrupación con los nombres de cada uno de los datos que estamos procesando. También es importante que les comente que estos algoritmos son numéricos, es decir, no trabajan la parte categórica. Aquí únicamente se están agregando los nombres o las etiquetas como parte adicional del gráfico, pero el algoritmo trabaja únicamente con datos numéricos. Tenemos también el K-means en la API de Python, en el scikit, que nos permite también hacer uso de diferentes datasets, de diferentes técnicas para graficar, para procesar datos y para hacer muchas otras cosas. Entonces aquí vamos a necesitar un graficador y nos traemos también el algoritmo. Toma un conjunto de datos, les hace una transformación. Les comentaba que no todos los datos están listos para ser ya procesados con alguna técnica o algún método. Entonces, siempre para generar un modelo hay que revisar nuestros datos, transformarlos, limpiarlos o lo que sea necesario para poder trabajar con ellos. Aquí se está aplicando también otro algoritmo que es el PCA, reduciendo el número de dimensiones, y los que necesitamos para este ejemplo son dos porque vamos a mostrar un diagrama en 2 dimensiones. Entonces ahora sí, cargamos a nuestra variable K-means, el método, y si se fijan lo estamos inicializando con otra variante. En este caso se llama K-means más. Lo que hace este K-means más es identificar cuáles son los centroides óptimos de ese conjunto de datos para poder pasárselos al algoritmo y que genere las particiones que le estamos pidiendo. ¿Cuántos grupos se van a formar a partir de ese conjunto?
hacemos el ajuste con nuestra variable, que es este conjunto de datos, y al final ya nos presenta cómo está haciendo el agrupamiento. En este caso lo que dibuja son diagramas de Voronoi para resaltar las zonas o regiones que está dividiendo, y adentro están los objetos. Los que están dentro de esta región son los que son similares entre sí y diferentes de los demás grupos que se formaron con el algoritmo. Entonces ahora sí ya conocen el algoritmo, sus métodos, de dónde viene, cuáles fueron los principales proponentes, pero ahora les quiero comentar las mejoras que se han hecho, sobre todo en función de hacer que este algoritmo, cuando se encuentra algunos problemas de gran tamaño, que es lo que lo hacen que el problema, su solución no sea polinomial, es que empiezan a ver en la literatura muchas aportaciones donde aplican alguna heurística o alguna técnica de mejoramiento en las fases del algoritmo para hacerlo más eficientes. Y eso fue lo que pasó en las propuestas en las que yo he estado trabajando. Entonces ya vimos que es un algoritmo muy popular, que es un algoritmo muy implementado y sobre todo que nos aporta patrones para tomar decisiones, ya sea en ciencia, en medicina y en diferentes áreas donde están generándose mucha información y que se tiene que tomar una decisión con ellas. Vemos entonces que con el algoritmo K-means solo, cuando tenemos un conjunto pequeño, el algoritmo lo puede resolver sin problema, ya sea que lo programemos o que lo utilicemos con alguna de las herramientas que ya hay, como KNIME o como R o como Python. Pero cuando esas instancias comienzan a crecer, el algoritmo nos empieza a dar problemas porque es un tiempo que no es razonable. El tiempo de solución que presenta no es razonable. Entonces se puede quedar ahí trabajando por meses y muchas veces no tenemos todo ese tiempo para estar esperando la información, y en cambio necesitamos una resolución rápida, un procesamiento rápido de esos datos para continuar con la toma de decisiones. Entonces ahí es donde empezamos a hacer propuestas que nos ayuden a mejorar el algoritmo, es decir, incrementar su eficiencia, en este caso en tiempo, cuánto tiempo de solución nos va a dar un algoritmo mejorado en comparación con el algoritmo tradicional o el algoritmo estándar. Y bueno, las heurísticas en las que yo he estado trabajando y en las que participé en diferentes grupos se enfocaron en dos principales etapas. En la de clasificación, que es una de las que tiene la mayor carga de cálculos, porque si recuerdan, es donde se está haciendo la comparación de distancias de un objeto a su centroide. Y sabemos que esa simple operación del cálculo de la distancia que incluye raíces y números al cuadrado, no lo está haciendo solamente en 2 dimensiones. Podemos trabajar con un número grande y ahí también comienza a complicarse la parte de la solución eficiente del algoritmo. Entonces, se concentran todos los cálculos y se vio por ahí la oportunidad de apoyar en esta técnica con algunas estrategias que permitan que la clasificación sea más rápida sin afectar demasiado la parte de la calidad, que no haya un compromiso tan grande en la solución de nuestro conjunto de datos. Los clústeres no pierdan mucha calidad. Y también en la parte de convergencia, ya que ha sido una de las menos estudiadas, hay muy pocos trabajos en el estado del arte que presenten información al respecto, entonces también por ahí vimos la oportunidad de hacer una aportación en esta fase. Y para ello, pues no lo hice yo sola, he estado trabajando con diferentes equipos, diferentes grupos de trabajo, sobre todo en CENIDET, que es donde tuve mi formación, pero también trabajando con otros grupos externos que nos apoyaban en esa parte, ya sea con la parte de revisión o de evaluación o también de experimentación y sobre todo de equipo.
que como les comento, ya no estamos haciendo propuestas para equipos convencionales, sino que necesitamos de un clúster. En este caso, los clústeres tuvimos acceso en la UNAM a uno de los grandes para poder hacer las pruebas y que esos tiempos grandes que en una máquina se quedaba trabajando meses, pues tener acceso a un equipo potente que nos diera solución factible y validar nuestras heurísticas. Entonces está en la UNAM, también en la Universidad de Campina en Brasil y en los tecnológicos hermanos que también hemos trabajado, por ejemplo el de Ciudad Madero y el de Ciudad Victoria. Entonces siempre es importante esta parte de colaboración porque se fortalece la retroalimentación y sobre todo se robustecen nuestras investigaciones. Siempre estamos basados en un proceso de desarrollo. Aquí les comento nada más rápidamente. Cuando vamos a hacer una propuesta hay que tener una metodología que queremos mejorar, cuáles son las ideas, hay que implementarla computacionalmente. Entonces también es importante esa parte de no estar cerrados a una herramienta o a un lenguaje. Siempre tenemos que estar aprendiendo varios lenguajes, varias herramientas, interfaces, para poder hacer nuestras implementaciones, validarlas y sobre todo presentar resultados. La metodología que usamos para las heurísticas es la de McGill, que principalmente tiene 2 etapas cuando se planean los experimentos que se van a hacer, qué experimentos vamos a hacer, cómo va a ser nuestro ambiente de pruebas, si tenemos que programar 1 o 2 o más algoritmos para tener los resultados. Los llevamos a la etapa de ejecución, se ejecutan los experimentos y la parte más interesante después de hacer todo el corrido de experimentos es analizarlos, ver si realmente los resultados o datos que estamos obteniendo son superiores a los de un algoritmo estándar o a lo que ya han presentado otros autores. Aquí les presento los artículos en los que he participado. Este fue en el 2013 cuando comenzaba a hacer la parte de investigación, de ideas y de programación. Entonces se identificaron algunos rasgos generales del algoritmo, en este caso, que en vez de tener un comportamiento esférico, por la parte matemática de la distancia euclidiana, lo que hacía es generar panales. Entonces los grupos empezaban a comportarse como si fueran hexágonos. Y bueno, el desplazamiento que hay entre los objetos de un grupo a otro, pues es muy poco probable que vayan de los que están cerca a los que están en las fronteras. En este otro artículo, también del 2013, lo que se analizó fue el comportamiento de los objetos que están en la periferia y los objetos que están en las partes centrales digamos, del campo, como si pavimentáramos un espacio, en este caso un espacio bidimensional, y cuando el algoritmo está trabajando y los centroides están haciendo el ajuste, donde hay más desplazamientos o más movimientos, en la parte interna o en la parte externa. Y finalmente una de las propuestas que se hizo, esta es de la que les quiero hablar en la parte de clasificación, es una que se llamó AMINS. Entonces, les dije que la parte de clasificación es la que concentra el mayor número de cálculos porque lo que hace es esto, partir de un objeto de cada uno de ellos y hacer el cálculo hacia todos los centroides. Aquí había ya un trabajo previo anterior de una heurística que se había aplicado donde se rescatan 2 conceptos. Se genera un índice de equidistancia y un umbral de equidistancia para formar estas secciones. Es decir, a los grupos se les delimitó con un umbral donde los objetos que quedaban más cerca del centroide, esos se quedaban desplazados de los cálculos por ser unos de los que tenían poca probabilidad de cambiar de grupo, de posibilidad, y solamente hacer el cálculo de los objetos que quedaban fuera de esa frontera. De esta manera se disminuye considerablemente los cálculos, el tiempo de solución del algoritmo, y de aquí nace la idea de generar un umbral dinámico. En vez de que esté así cuadraditos y todos con la misma región, la idea fue generar
partiendo de las observaciones del que les comenté de los objetos o grupos que están en el centro y los que están en la periferia, cuáles se mueven más. Es decir, cómo está siendo el comportamiento personalizado de los objetos de cada grupo y entonces sí, definir esas regiones para cada uno. Entonces las fronteras son diferentes y el número de datos empieza a disminuir también. Se implementa dentro del código y lo que tenemos son reducciones de tiempo con este algoritmo de hasta un 98.8%. Se fijan, es una reducción muy alta y es muy satisfactorio lograr estos resultados cuando lo único que se compromete de calidad es un 3% en lo máximo en los experimentos que se hicieron. La otra parte fue el de convergencia. En este caso también se publicó una heurística en la revista PLOS ONE. En este caso, analizando la correlación que existía entre la función objetivo y los objetos que cambian de grupo, que es lo que vemos aquí. En las primeras iteraciones hay mucho movimiento de los objetos y conforme avanza van siendo cada vez más pequeños. Entonces, la idea con la que se partió fue esa del total de objetos, son cada vez menos en una iteración posterior, hasta que encontramos una pequeña diferencia en las iteraciones finales. Entonces, en vez de esperar a que el algoritmo termine, se selecciona por medio de técnicas de Pareto cuál va a ser el porcentaje de objetos viable que nos permita comparar con un umbral definido y poder decidir que el algoritmo converja antes de que los centroides se queden estables. De igual manera, hacemos la implementación del código de esta técnica, se lleva la experimentación y lo que obtuvimos con este algoritmo fueron reducciones del tiempo del 93.80%, pero aquí ninguno de los experimentos superó el 1% de la calidad, es decir, nos permite tener un error muy despreciable en la clasificación de los objetos, pero con una ganancia de tiempo muy superior a la del algoritmo K-means. Entonces, ya nada más como comentarios finales, con estas heurísticas se logró hacer una mejora satisfactoria, muy eficiente del algoritmo en dos de sus etapas principales, la clasificación y la convergencia. Entonces, con K-means está aplicado a la clasificación, nos permite reducir los cálculos de distancia que se hacen para asignarlos a un grupo, y con OKmeans, que está enfocado a la convergencia, lo que hace es ir revisando el número de objetos que están cambiando en cada una de las iteraciones, tomarlo como un umbral y hacer una convergencia temprana. Vemos los resultados, si se fijan aquí tenemos 98 contra 93%, son porcentajes altos de ambas heurísticas en cuanto a la reducción de la calidad, y las disminuciones no superan el 3% con AMINS y el 1% con OKmeans, que es la de convergencia. Entonces, sobre todo en la parte de los problemas o datasets que provienen de Big Data, estas heurísticas son de gran ayuda para dar solución a este tipo de instancias. Estamos trabajando con índices de complejidad alta. En cuanto a la parte experimental, se trabajó con instancias de más de 2 millones de datos y de más de 45 dimensiones. Entonces es un algoritmo que está validado para este tipo de complejidades y de tamaños. Y ya nada más les comento que no son compatibles, son compatibles para ponerlas en otras variantes que ya existen, e incluso entre ellas generar un híbrido donde se mejore al mismo tiempo la clasificación y la convergencia. Y bueno, nada más por último, les comento que es de mi interés en la parte de la investigación seguir aplicando este tipo de heurísticas, aplicarlas a soluciones reales de diferentes datos y también generar nuevas variantes, nuevas mejoras. Entonces, pues ya sea para presentaciones de temas de tesis y también con aplicaciones o desarrollos con los demás profesores. Estoy abierta a propuestas y pues me encantaría trabajar con ustedes algo de esto que he venido haciendo y que lo podamos implementar.
en algún desarrollo futuro. Y únicamente les agradezco su atención. Muchas gracias, Nelva. Bueno, como es usual, ahora abrimos una sesión de preguntas. Todos los que quieran hacer alguna pregunta, por favor, usen el icono de la manito levantada. Nelva, voy a empezar yo porque me llama la atención que por tu último comentario, incluso las dos mejoras se pueden combinar, pero eso, por lo que entiendo, no se ha hecho. Sí, o sea, están trabajados las dos etapas por separado con heurísticas independientes para el tiempo de, o sea, la etapa de clasificación y para el tema de la convergencia. Y dices que, bueno, que son compatibles, pero entre ellas juntas se han trabajado. Sí, ya hemos hecho algunos experimentos precisamente con esa parte híbrida, porque de los resultados vemos que el que es más rápido es Amins, pero pierde un poco de calidad. Entonces, la idea es, si se quiere rapidez, utilizar este algoritmo, pero comprometiendo menos la calidad, sería trabajar con Ocamins. Y cuando se hace el algoritmo híbrido, lo que pasa es que hay como una ponderación entre el tiempo y la calidad. Entonces es alrededor del 96% y la calidad, digamos que queda como en un 2% más o menos. Ya, pero bueno, es algo que no está, se lo están trabajando, pero todavía no está concluido. Sí, hay pruebas, pero sí no lo hemos llevado a un artículo. Podríamos también por ahí aprovechar esa oportunidad. Ok, gracias, Nelva. Bueno, no veo a nadie levantando la mano. No sé si alguno de los participantes quiere intervenir. A mí me gustaría resaltar que, bueno, como ustedes saben, el enfoque, digamos, básico de nuestro programa de maestría es hacia materiales. Tenemos una línea de materiales sustentables y una línea de superficie, pero también tenemos la línea de cómputo, y nuestra aspiración de los que estamos en esa línea es que los trabajos puedan incluso vincularse. O sea, no queremos que la línea de cómputo trabaje independiente de las otras, y bueno, generalmente procuramos eso, vincularnos con alguno de los demás profesores que trabajan en las otras líneas, pero también lo podemos hacer, por supuesto, con los estudiantes. Incluso sería interesantísimo con algunos de los egresados. Ya, bueno, puede ser en el desarrollo de algunos temas un poco más profundos de investigación, digamos, incluso teórica dentro de la ciencia de la computación, como esto que nos acaba de exponer en la última parte de su presentación la doctora Nelva, pero también en algún tipo de procesamiento ya de información acumulada, en la cual sea necesario algún tipo de estudio como estos que se han presentado, de generación de clústeres, o de otro tipo de problema que puede ser también, como ella mencionó, de clasificación supervisada, etc. Veo que Manuel está pidiendo la palabra. Adelante, Manuel. Manuel Mora. Gracias, qué amable, doctor. Sí, solamente llama mucho la atención esto de K-means, porque uno a veces piensa que se utiliza mucho en marketing, en lo que son las técnicas de agrupamiento para los ámbitos, para compras, para todo lo que se está utilizando en este momento, pero me gustaría mucho, doctora, que usted nos pudiera explicar en medicina, para la identificación de enfermedades, el clustering basado en el algoritmo K-means, para la identificación de estas enfermedades, ¿cómo es que lo realizan? Ok, ahí creo que puse el ejemplo en la epidemiología, ¿no? De hecho, mantuve el ORCID para que vieran algunos trabajos en los que en los que he estado participando. Ahí pueden tener más información. Aquí está. Está en la parte de epidemiología. En este caso, la enfermedad que se estuvo buscando fue, que era un problema de emergencia nacional. Si recuerdan, en el 2016 se manejó la diabetes como un problema, una emergencia de salud en el país, porque había altos índices de mortalidad. Y acuérdense que muchas veces el sector salud le interesa este tipo de situaciones, sobre todo porque el tratamiento es caro. Entonces, para poder aplicar diversas políticas de salud pública en esta, digamos,
con estas particularidades, lo que se hizo, aquí te voy a hablar ya de manera particular. Se revisaron todas las bases de datos que tiene el INEGI, los obtuvimos, algunas fue necesario comprar algunas, la mayoría estaban abiertas, pero hacer una comparación, es decir, de todas las bases de datos de mortalidad, hacer primero un filtro de qué nos interesaba, cuál es la enfermedad que era la que estábamos dando seguimiento. Entonces son todas las variantes de diabetes tipo 1, 2 y hacer ese primer filtro. Después hacer una comparación, obtener bases de datos de geografía, es decir, para identificar las zonas y regiones del país, en este caso en México, y hacer la comparación. ¿Dónde están los índices más altos y a qué región corresponden? Entonces aquí si te fijas, de hecho este fue uno de la parte de diabetes donde se identificó que aquí está la Ciudad de México, es donde se presentaban los mayores, y otro patrón importante que se encontró fue uno acá en Veracruz y otro más acá al norte, como es acá está San Luis, sería como por Aguascalientes, las regiones. Pero lo que se hizo fue de esa manera identificar dónde se están muriendo más personas por esta enfermedad, o que la causa de muerte que registran en el hospital de defunción fue la diabetes. Entonces desde ahí tenemos un primer filtro y después lo comparamos con las regiones y se hace aquí se corrió el algoritmo con esta información que obtuvimos del INEGI y se hizo una comparación con los reportes oficiales de salud y se vio que hubo una correspondencia en los, digamos, clústeres que identificamos aquí, los grandes, contra los reportes de salud, y correspondían todos a que efectivamente esos grupos que nosotros estábamos identificando con el algoritmo K-means correspondían a la realidad. Y posterior comenzamos a trabajar, como ya vemos que es correcto o que tenemos validado el algoritmo, los clústeres, proceder a la parte de regresión lineal para hacer algunos pronósticos con los datos que ya se tienen, digamos, esta misma enfermedad del 2010 al 2020, ya tener un background de 10 años de la tendencia y del comportamiento y hacer pronósticos a 5 o 10 años de la enfermedad. No sé si era por ahí la pregunta, Eduardo. Doctora, mil gracias por su apoyo. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Manuel. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna intervención? No veo a nadie pidiendo la palabra. Bueno, realmente sí nos hemos extendido un poquito. Me parece que, bueno, muy interesante, Nelva. Casi todos alguna vez hemos oído hablar del algoritmo y alguna vez lo hemos usado, pero pues nos ha permitido entrar en algunas cosas, incluso desde el punto de vista histórico, y además darnos cuenta que todavía quedan retos por vencer. Voy a compartir mi pantalla solo para mostrar un reconocimiento. ¿Dónde está? Aquí. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Bueno, como es habitual, vamos a entregarle a la conferencista en esta ocasión. Perdón, el que estoy visualizando no tiene la firma del director, pero es por un error mío. O sea, así está firmado. En unos minutos te lo paso. Pido ofrezco una disculpa por eso, pero no quiero perder más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el diploma de reconocimiento a la doctora Nelva Nelly Almanza Ortega por su participación como conferencista del tema Orígenes y Evolución del Algoritmo K-means en el seminario de la División de Estudios de Posgrado de Investigación, con la fecha de hoy y la firma del director. Esto no sé si lo tengo, aquí sí lo tengo. Perdón, es que no me gusta. Aquí sí está con la firma del director,
que siempre nos ha apoyado en el desarrollo de esta actividad, porque nos parece muy importante que bueno, podamos reunirnos tantos interesados en temas de ciencia y podamos discutir. Entonces, Nelva, con muchísimo gusto te haré llegar este reconocimiento. Una vez más te agradezco que hayas aceptado la invitación, que nos hayas presentado este tema tan interesante. Les agradezco a todos los participantes en el seminario, los colegas de la dirección, del programa de posgrado, aunque no estén en la DEPI, Andrés, Laura. Muchas gracias, doctora Nelva. Gracias. Aquí andamos. Gracias a ustedes. Y ya saben, está abierta para dudas, sugerencias y que trabajemos juntos también, sobre todo. Gracias, gracias. Bueno, gracias a todos. No, de qué, gracias a todos.